Una serie de modificaciones se han suscitado recientemente en los formularios de declaración que deben presentarse ante el Ministerio de Hacienda. Uno de ellos es el D-151, el cual hoy estaremos analizando en nuestro programa La Voz del Contador Privado. Gracias a Cyberfuel y Tecapro por el patrocinio en este espacio. Iniciamos. Estimados colegiados, reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Junta Directiva y personal administrativo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica en una entrega más de su programa La Voz del Contador Privado. Gracias al gentil patrocinio de las empresas Cyberfuel y de Tecapro, que hacen posible que este programa llegue cada 15 días hasta todos ustedes. Hoy con un tema de mucha relevancia, nos hemos dado cuenta que con todos estos cambios de normativa que hemos tenido en los últimos años, ya podemos decirlo, donde constantemente el Ministerio de Hacienda pues viene realizando muchos cambios, principalmente a partir de la ley 9635, y bueno, que nos han obligado, por dicha, porque ese es nuestro norte, a tratar de estar al día con todos ustedes y estarlos capacitando y actualizando. Hoy el tema al que me refiero es a la preparación y presentación del formulario D-151, que tantas preguntas, algunas con respuestas, otras sin respuestas todavía, y por eso pues nos hemos dedicado o hecho lo posible para traer hoy a un gran profesional que ya es conocido de todos ustedes, ya ha estado ante estas cámaras y micrófonos, como es el licenciado Pablo Chacón. Don Pablo es un joven, pero muy profesional, de esos que resaltan entre muchos, muy estudioso, muy entregado con su profesión, y él muy amablemente el día de hoy pues ha aceptado la invitación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para que nos regale un poquito, digo un poquito de ese gran conocimiento que él tiene en materia tributaria. Don Pablo, le agradecemos su visita, el que haya aceptado nuestra invitación, y pues de verdad mucho gusto tenerlo por acá. Usted también es CPI, así es que esta es su casa, don Pablo. Don José, muchísimas gracias, siempre muy honrado con las invitaciones cada vez que venimos por acá, y pues bueno, un saludo a todos los colegiados y a la gente en general que nos observa. Y sí, un tema controversial, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esta conversación. Entre muchos, porque ha cambiado tanto la normativa. Yo en diferentes foros he dicho, antes ser contador no era tan difícil, porque las normativas cambiaban por muchos años. Lo único que cambiaba era el porcentaje de la tasa por pagar en impuestos. Eso eran los cambios máximos que habían hace muchos años. Entonces, alguien salía de cualquier institución que lo preparaba para contador y podían pasar años y no pasaba nada, y el contador con esos conocimientos ahí podía estar, digámoslo, como en una zona de confort. Pero hoy por hoy, ya hace muchos años, el asunto es muy diferente. Ahora hay que estar totalmente actualizado. Bueno, uno de esos cambios, don Pablo, es justamente el llenado y presentación del formulario D-151, que para muchos, como dije al principio, tiene una serie de preguntas, y es la que queremos que usted nos ayude el día de hoy. ¿Cuáles cree usted que han sido los cambios más relevantes que ha tenido el proceso de presentación del formulario D-151? Si se mantiene bajo la misma plataforma, los mismos montos mínimos para presentar o no, etcétera, don Pablo. Muy bien, bueno, es un tema que se las trae, es un tema que ha generado mucha duda, como la mayoría de los nuevos que vamos teniendo, en virtud de que el año pasado, en noviembre, sale una resolución, la 71 del 2019, que habla sobre las declaraciones informativas, no solamente de la D-151, y plantea una serie de cambios, como usted bien los trae a la conversación, en términos de la fecha a presentación, entendiendo que estamos en otro periodo fiscal y que ahora el periodo fiscal ordinario es enero-diciembre, ¿verdad? Ya no es octubre-septiembre, con la excepción de este año que vamos por 15 meses en la mayoría, de octubre 19 a diciembre 20, cambios en los montos mínimos a reportar, cambios en la gente que presenta o no presenta la declaración,
conceptos que antes no se presentaban y ahora sí, transacciones por el hecho de los cambios en la 9635, por ejemplo, en rentas de capital, que antes no lo teníamos. Bueno, ¿qué hacemos con esos alquileres? ¿Se reportan o no? Y en general, pero el tema es que con esta nueva resolución, que de nuevo, para que la tengamos ahí, la 71 del 2019, viene a modificar la resolución con la que veníamos trabajando en años anteriores, que era la 42 del 2015. Y ojo que dije modificar, no derogar, porque hay una gran diferencia entre una derogación y una modificación. Cuando usted deroga una resolución o un criterio, es cuando usted tiene una resolución, póngale del 2015, la DGT saca una en el 2019 y dice deroga la del 2015, quiere decir que esta se elimina, llamémosle la vieja, se elimina por completo, pero esta no es y la caso. Que rige es la del 2019, la nueva, pero en este caso con las declaraciones informativas lo que es una modificación. Entonces, ojo, la resolución del 2015 sigue vigente con los cambios de la del 19. ¿Verdad? Entonces ahí vienen muchas dudas, porque a veces a uno le decían, mira, pero es que esto no se tocó en la del 19, entonces se mantiene el criterio de la del 15. Bueno, hay que revisar artículo por artículo, porque si bien es cierto, una modificación puede ser muy pequeña, puede ser de una palabra, inclusive la resolución del 2019 modifica artículos completos. Entonces es casi que una derogatoria, pero por modificación, porque sí modifica artículos completos, ¿verdad? Y es esta resolución, la 71 del 2019, la que trae los cambios. Probablemente el cambio más importante es si debo o no presentar la declaración, que es lo que a uno le preguntan. Bueno, yo soy una empresa en régimen tradicional, que hago mis transacciones regularmente, ¿presento o no presento? Porque, don José, si usted se recuerda, el año pasado cuando salió la declaración, para todo el mundo fue, y voy a decirlo así, como un alivio. Ya no hay que presentar la 151, pero ojo, no necesariamente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los criterios se mantienen, hay una excepción muy importante, que es que usted presenta la declaración en regla general, excepto las transacciones que están amparadas ¿a qué? A comprobantes electrónicos, o sea, factura electrónica. Entonces, eso por default es un descarte enorme en el montón de transacciones que tenemos en las compañías, porque si todas mis facturas de proveedores están, o más bien mis transacciones con proveedores están con factura electrónica, que debería ser, a excepción de muy poquitos casos, y todas mis ventas están amparadas a comprobantes electrónicos, sean factura de venta normal, factura de exportación, lo que sea, entonces esas transacciones ya no hay que declararlas en la 151, ya no se incluyen. En teoría, con las de ventas o las de ingresos no debería haber ningún problema porque todo pasó por nuestro sistema de facturación. Correcto, en el tanto tenga un comprobante electrónico detrás de esa transacción, sí, la regla es que voy en la excepción del artículo 4 de que no declaro porque estoy amparado a comprobante electrónico. Sí. Digamos que el mayor cuidado aquí se nos viene con las que nosotros recibimos o con lo que significa costos o gastos. Correcto. Ahí es donde se nos puede venir un desbalance mayor. Claro, porque en su mayoría, digamos, uno como si uno se pone a ver, si uno es el dueño de la compañía o es el encargado de contabilidad, de finanzas, lo que sea, uno tiene más control de las ventas que de las compras. ¿Por qué? Porque las ventas usted las hace y usted emite el comprobante. Entonces usted tiene, en teoría, el control de esas transacciones. Donde hay que tener cuidado es en qué comprobantes estoy recibiendo para documentar mis costos y gastos. Devolviéndonos un poquito a años anteriores, claro, cuando, bueno, la famosa disciplina de llamar y confirmar saldos, sí, ¿qué es lo que decía los contadores, o decíamos? Bueno, yo confío en mis ventas porque, en el dato que yo tengo de ventas porque yo tengo las facturas. Claro. Y ese dato nadie me podía decir que no porque yo lo tengo acá. Bueno, ahora es igual, con ese digamos que vamos a tener un poquito más de tranquilidad, por decirlo así, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. En el tanto usted hace la factura electrónica. Correcto. Yo recuerdo que antes sí, uno tomaba el teléfono y empezaba a confirmar saldos y a veces uno tenía algunas diferencias, pero uno decía, eso es tipo de cambio porque yo facturo en dólares y como antes no había una regulación clara en tipos de cambio, se conciliaba. Pero usualmente uno no tocaba el dato de ventas de uno. Y aunque el cliente le dijera, no, yo tengo otro monto, uno decía, no, yo estoy seguro de mis ventas y yo declaraba lo que yo sabía. Pero
había todo un proceso de control interno, sistemas ERP. Ahora con sistemas de facturación electrónica es muy difícil que haya una diferencia entre lo que tiene el cliente y lo que tengo yo. Digamos que no menos cuidado, sino un poquito más de tranquilidad, de que ese dato va bien. Hay menor riesgo, por decirlo así, correcto. Entonces sí, en esencia lo que esté amparado a comprobante electrónico no se declara. Entonces mucha gente dice, bueno, yo toda mi contabilidad la tengo con comprobantes electrónicos, toda. Ok, si el 100% de su contabilidad y sus transacciones está en comprobante electrónico, ok. Y usted me dice, pero es que yo le compro al régimen simplificado, tengo unas compritas ahí de sodas o tengo algunos suministros que voy y le compro a régimen simplificado. Sabemos que el régimen simplificado es un régimen especial de tributación en donde existen ciertos beneficios o ciertos permisos, por decirlo así, y uno de ellos es la emisión de comprobantes electrónicos. Ciertamente están facultados a emitir factura electrónica. Un obligado tributario que está en régimen simplificado puede hacer una factura electrónica. El último, o el decreto 41820 de comprobantes electrónicos los faculta a hacer facturas electrónicas, no los obliga, les da la opción, como para no perder el cliente, de que venga alguien y que me pida factura electrónica y no le compro porque no tiene factura electrónica. La puede hacer, pero en esencia no tienen la obligación. Entonces, si usted va y le compra, si usted es régimen tradicional o zona franca o grande contribuyente, JETES, lo que sea, usted va y le compra un régimen simplificado, usted recibe una factura de papel, ¿verdad? O se la mandan en digital, un PDF por correo, pero no es un comprobante electrónico. Entonces usted dice, mira, esa no está por comprobante electrónico, hay que declararla en el 151, porque esa es la regla del artículo 4. Entonces yo ahí le diría, bueno, antes de poner el monto en la 151, revisemos algo. ¿Por qué? Porque la condición para hacer ese costo o ese gasto o esa compra deducible requiere de una elaboración de un comprobante electrónico, pero como el simplificado no me lo emite, la responsabilidad de emitir un comprobante electrónico, que en este caso es una factura de compra, es mía, es del quien está comprando ese bien o servicio. Entonces, si usted me dice que no tiene un comprobante electrónico por esa compra, usted tuvo que haber ido a su sistema de facturación, crear la factura de compra y entonces sí, generar un XML para esa compra de simplificado. Entonces, inclusive, todas las compras del régimen simplificado, si usted tiene la factura de compra electrónica, no las tiene que declarar, aunque el proveedor no te haya dado la factura electrónica. Si usted la hizo en su sistema de factura electrónica, la factura de compra no tiene que declararla. Si no la pasó por su sistema aceptándola, no es un gasto deducible. Correcto. ¿Por qué? Porque la regulación es muy clara y para que un gasto sea deducible tiene que estar amparado un comprobante electrónico. Entonces, ¿qué pasa si el que me vende no me da comprobante electrónico porque no tiene que hacerlo? Bueno, la regulación en materia de factura electrónica, que si bien es cierto, está en un documento con menor rango que una ley, pues uno puede ahí, ¿verdad?, hacer un poquito de pleito, pero la regulación es clara, deducible va con factura electrónica. Entonces, si usted recibe un comprobante de un régimen simplificado, que es una factura de papel, usted tiene que ir ese mismo día a hacer la factura de compra para hacerlo deducible en renta. Ahí es claro que tenemos que tener la aceptación, pero también el respaldo del documento, aunque sea manual, que me la ampare, eso sí. Sí, uno usualmente yo no puedo decir, voy a hacer una factura pasé una soda y gasté 10,000 colones y la hice yo solo, no tengo ningún comprobante, simplemente no, tengo que tener también el respaldo del documento. Debería ser la factura electrónica, los XML y detrás la factura original del proveedor que diga amparado al régimen de tributación simplificada, ¿verdad? Porque claro, si usted pagó 10,000, pero voy a hacer la factura de compra por 20,000, de eso no se puede. Para efectos de en dado caso debería de tener cómo demostrarlo que efectivamente fue una compra que realicé, aunque no, en ese momento no me hubieran dado documento electrónico. Correcto, correcto. Entonces, una compañía en régimen tradicional que hace deducibles los gastos o las compras que le hace a un régimen simplificado tiene que tener la factura electrónica de compra. Entonces, por ende, como hay un XML detrás de esa compra, no tiene que declararla en el 51. En el 151. Si usted me dice, no, yo no hago facturas
de compra porque es mucho trabajo. Yo tengo 200 ruteros y todos los días van y almuerzan a una sola régimen de tributación simplificada. Para mí el costo de hacer eso es más caro que pagar el 30% sobre esos gastos. Entonces, no son gastos deducibles, no tiene comprobante electrónico, entonces por default uno diría, sí tengo que incluirlo en la 151. Pero la 151 también me dice que uno no tiene que declarar los costos y gastos que no le ayudan a generar rentas gravables, sino que usted tiene que declarar lo que está directamente relacionado a la actividad. Entonces yo ahí le diría, valores, si usted considera que esos gastos no son útiles para su generación de ingreso y por ende usted no los hace deducibles, pues tampoco tiene que declararlos, porque no cumple el supuesto de que no es directamente relacionado a la actividad. Si usted me dice, sí son directamente relacionados a la actividad, pero no le hago comprobante electrónico, entonces sí tiene que declararlos en el 151. ¿Cuál es el problema ahí, don José? Ajá, por ahí viene la pregunta. Que viene tributación, recibe su formulario 151, donde usted está declarando compras al régimen de tributación simplificada, y lo primero que va a ir a revisar tributación es que usted haya declarado esto como un gasto no deducible. Porque si usted lo declaró como un gasto deducible, tengo un problema en el 51, en la renta y en factura electrónica. Un 3 en 1. Sí, entonces por eso yo le decía, el hecho de que no tenga factura electrónica ya lo declara. Un momento, revisemos todo lo que hay atrás, revisemos qué implicaciones hay en renta, ¿verdad? Aquí estamos tocando un punto muy sensible, o sea, Correcto. de mucho cuidado, ¿no? Para Correcto. todos los colegiados. Y en general, digamos, lo que uno está pensando ahorita, lo que estamos recomendando inclusive es, si va a poner algo en el 151, esté completamente seguro que no le genera un contingente en otro lado. O sea, si declaro algo en el 151, esté seguro que no le está generando un problema en renta, Tendría en que IVA. ser, tendría que evaluar, tiene que ser un gasto deducible, pero que no necesariamente tenga la obligación de tener comprobante electrónico para que esté en el 151, por ahí iríamos. Si yo lo reporto en el 151, Ajá. es porque si es deducible, pero no está obligado a tener factura electrónica. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. ¿Cómo qué tipo de gasto? Pero ahí no estamos hablando de régimen simplificado, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando, Correcto. por ejemplo, vamos a ver, de alguna comisión que usted le pague a alguna entidad financiera por alguna transacción financiera por la que el banco no le dé una factura electrónica, porque los bancos sí dan facturas electrónicas por algunos cargos automáticos, cargos administrativos, cargos por mora. Ellos sí le tienen que hacer una factura electrónica a usted, pero con otro tipo de comisiones regulares, esas no tienen factura electrónica, porque los bancos están exentos a emitir factura electrónica por esas transacciones, pero sí son gastos deducibles, y no encontramos alguna resolución que me diga que no tengo que declarar eso. Antes se decía que todo lo que pasara por el banco, por el sistema bancario y otros, no había que... No, y uno, o sea, en la práctica uno veía un 151 de cualquier contribuyente y no se declaraban comisiones, digamos, por transferencia de banco a banco. Eso nunca se declaraba y nunca ha sido sujeto de revisión o efecto de ajuste a nivel tributario. Lo que pasa es que no hay nada que me diga que no lo tenga que declarar, ¿verdad? Pero nunca se ha visto como que sea un punto fuerte, porque tampoco debería ser tan material. O sea, hay que revisar las transacciones, pero un gasto por comisión bancaria no son millones de millones. Comisión bancaria por transferencias normales, no estoy hablando de comisiones por datáfono, no son esas comisiones. Son las comisiones por transacciones bancarias, transferencias, cosas así, ¿verdad? Ese tipo de transacciones. Y hay que hacer una diferencia entre las comisiones y los intereses. Si ustedes se acuerdan, antes uno, inclusive con el tema de los montos mínimos, le decían compras y ventas, con 2.500.000 se declara el mínimo de una misma persona, sin impuesto. Y después tenía gastos específicos, que eran 4, servicios profesionales, alquileres, comisiones e intereses. Esos iban por 50.000 colones para arriba netos de impuesto. ¿Por qué hay que hacer una separación con los intereses? Porque la 71, la resolución 71 con los intereses sí es muy clara, y también lo traía la 42 del 2015. Con los intereses no se deben declarar aquellos
que usted se gane que fuera un producto de una retención en la fuente, o sea, por un impuesto único y definitivo, vamos a ver, usted tiene un CDP en el banco cuando le devuelve los intereses, a usted le ofrece una tasa bruta y una tasa neta. La tasa bruta es el 2%, 3%, y la neta es eso, menos la comisión del banco y menos el 15% de retención. Ahora es el 15%, antes se acuerdan que era el 8%. Entonces, esos intereses, aunque no tienen una factura electrónica, porque el banco perfectamente no se la puede hacer, digamos que no le llegó, como fuera un producto de una retención y el banco tiene que declararlos en otro formulario de información, usted no los tiene que declarar. O si usted le paga un interés, ¿verdad?, a alguien que esté en el sistema financiero, regulado por CONACYT, regulado por SUGEF, los intereses que uno les pague a un banco o una entidad financiera regulada por SUGEF y CONACYT no se declaran en el 151. Entonces usted me puede decir, bueno, todos los intereses que yo pago, entonces nunca los voy a declarar. Si son intereses a entidades financieras, sí. ¿Qué pasa si tengo intereses con compañías relacionadas? Digamos, una compañía relacionada aquí en Costa Rica que me da un préstamo a mí, supongamos que están a reglas de precios de mercado, cumplen con precios de referencia, todo bien, la tasa está con los cuartiles correctos, genial. Esos intereses, resulta que a mí no me dan factura electrónica por eso. Tengo que declararlos en el 151 porque no van en el sistema financiero ni tiene retención. Bueno, si no tiene comprobante electrónico, sí. Entonces, cuidado con eso. Entonces, no todos los intereses caen en el sistema financiero. Igual, a diferencia si usted me dice, bueno, tengo intereses que me cobra un prestamista, que es el otro caso también, alguien que se dedica, no un banco, sino una persona, que puede ser jurídica también, a colocar dinero, pero sin regulación de SUGEF, aunque esté en 15 bis de la SUGEF. Eso no es como una regulación, es como un registro especial. Bueno, por esos intereses de los prestamistas, ellos sí deberían darle factura electrónica, porque hay un par de oficios de consulta 119 que tributación dijo que aquel que es prestamista, en el tanto no esté regulado por SUGEF o que esté en el sistema financiero, sí tiene que darte factura electrónica. Entonces, si usted tiene la factura electrónica por los intereses, no los declara en el 151. Bueno, ¿y a partir de qué monto hay que declararlo? Ok, eso es un tema importante. Porque antes, como decíamos, había un umbral de 2.500 para compras y ventas de bienes y servicios y los 50.000 colones para los otros gastos específicos. Eso estaba en el artículo 4 de la resolución 42 del 2015. Decía monto a reportar, entonces le decía 2.500, 50.000. La resolución 71 del 2019 cambia el artículo 4 por completo y elimina los montos mínimos, no los menciona. Pero como si dice, modifíquese el artículo 4, está hablando de todo el artículo 4 que se modifica, tanto así que lo redactan de nuevo. Y al redactarlo de nuevo y modificarlo por completo, ya el artículo 4 de la resolución anterior pierde vigencia y el que hay que revisar es el nuevo. Y ahí ya no se habla de montos mínimos. Entonces, a partir, y esa es nuestra interpretación, ¿verdad? O por lo menos la mía, a partir del primer colón, en el tanto cumpla con el supuesto de que efectivamente hay que declararlo, a partir del primer colón. ¿No sabe usted de alguien que haya solicitado una interpretación a Hacienda en ese sentido? Inclusive, don José, porque a uno le generaba esa duda. La forma de estudiar una modificación a una resolución es, váyase a Sinalevi, a la resolución original y busque la última versión. Porque a diferencia de una derogatoria, ya esta no existiría, si es una derogatoria, porque está derogada. Pero como es una modificación, es como con la reforma fiscal, con la ley 7092 de ley del impuesto sobre la renta. En materia de impuesto de renta lo que hubo fue una modificación. Entonces, para usted ir a estudiar impuesto de renta no se va a la 9635, se va a la 7092 en su última versión que trae las adiciones de la 9635. Entonces, yo invito a la gente, vaya a llegar al ejercicio, busque la resolución del 2015 en Sinalevi, póngale ahí, ver última versión y ahí le va a salir todos los artículos que están vigentes y le va a aparecer modificado por resolución 71 del 2019 y en esa resolución que es la original, la vigente con los cambios incorporados, que es el texto que hay que estudiar, no menciona los montos mínimos.
Ahora, si tenemos duda, si tenemos consultas, si hay vacíos, tenemos el Código Tributario que nos da la facultad de preguntar en una consulta 119. Pero para mí está muy claro, para mí... Se menciona mucho el tema de la consulta 119, ¿verdad? Claro, es un instrumento que está... Hay mucha gente que no sabe a qué se refiere exactamente. Ok, bueno, hablemos de la consulta 119 así, súper rápido. En el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el legislador le da la oportunidad o le da la posibilidad al obligado tributario de que cuando tiene una duda muy específica sobre el tratamiento tributario de una transacción, pregúntele a la administración, que para eso está. Entonces, usted redacta una consulta, hay todo un formato, ¿verdad? Hay que poner el criterio de la consultante, hay que poner el fundamento legal, o sea, es todo, no es una cartita ahí como de la de recomendación, ¿verdad? No, tiene todo un formato donde usted le dice, bueno, mi situación es esta, yo soy representante legal de esta compañía, yo me dedico a esto y tengo una duda particular en el impuesto al valor agregado, en el impuesto sobre la renta, en el 151, y aquí está mi pregunta. Y usted tiene que poner como consultante cuál es su criterio. Usted tiene que decir, yo interpreto que a la luz de la resolución tal, considero que no debo reportarlo, sin embargo quisiera obtener su confirmación y tributación en un plazo de 2 meses por el tiempo perentorio que tiene, le tiene que responder. Y el que tiene que responder según el Código Tributario es el Director General de Tributación. O sea, esa consulta va al despacho del Director General de Tributación. ¿Por qué uno habla tanto de la consulta? Porque muchos de los criterios que hoy sabemos y que tenemos como bien aceptados, que no estaban ni en ley ni en el reglamento, se han aclarado vía consulta 119. Ciertamente no son vinculantes en estricta teoría porque es una respuesta para ese contribuyente, pero más o menos uno sabe por dónde va a ir tributación cuando encuentre transacciones similares. Sí, le hacía la pregunta porque yo veo que mucha gente habla y dice, es que el 119, tal vez alguna, no sé si alguna gente interpretará que es llamando a alguna línea 119, qué sé yo. Sí, puede pasar. Sí, sí. Y entonces, o sea, nos referimos al artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que faculta al contribuyente a hacer ese tipo de consultas y listo. Sí, okay, toda una reglamentación todo que hay un formato y un proceso que debe cumplirse simplemente. Y ciertamente hemos visto consultas, y aquí es un disclaimer, hemos visto consultas que se le han hecho al director de tributación que no cumplen con el formato, pero el director siempre dice, aún cuando no tiene el formato le voy a contestar. Entonces, digamos, por ahí eso es muy común. Claro. Es igual, aquí en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, para todos los que tal vez no estén enterados, se pueden hacer a la Comisión de Consultas Técnicas este tipo de solicitudes, pero igual debe cumplir con un formato ya establecido, está reglamentado, está en la página del colegio de cuál es el formato que debe llevar esa consulta para nosotros también a ustedes poderles colaborar. Les recuerdo que este programa está llegando a ustedes gracias al gentil patrocinio de las empresas Tecapro y Cyberfull. Hoy, conversando con el licenciado Pablo Chacón, al cual agradecemos la visita el día de hoy, y en el tema específico de la preparación y presentación del formulario D151 para este periodo fiscal 2020. Don Pablo, las fechas de presentación han variado también. Sí, claro, todo cambió, como dice la canción. Don José, mire, el año pasado y los anteriores, las fechas eran, y se recordarán que sufríamos los 30 de noviembre. ¿Verdad? En general, los contribuyentes o los obligados tributarios en régimen tradicional, independientemente del periodo fiscal que tuvieran en el impuesto sobre la renta, en la cédula de utilidades, presentaban el 30 de noviembre la información que incluía de octubre a septiembre de cada año. A grandes contribuyentes se les daban 10 días adicionales, terminaba presentando el 10 de diciembre. Esto porque el periodo ordinario en ese entonces era octubre-septiembre. El periodo ordinario cambió, ahora es año calendario, enero-diciembre, por ende se espera que cualquier declaración o cualquier cumplimiento asociado al periodo ordinario debe cambiar también. Y así pasa con la 151, inclusive también con la 152, la de retenciones de impuestos únicos y definitivos, que antes la presentábamos en enero.
15 de enero. Eso también cambia en esta resolución, la 71. Entonces, bueno, ¿cuándo hay que presentar la 151 del periodo fiscal 2020? Entendiendo que cerramos el 31 de diciembre, ya dentro de 2 meses y 10 días, ya casi es Navidad, presentaríamos el 28 de febrero, 2 meses después, al igual que cerraba en septiembre, presentaba en noviembre, ahora cierro en diciembre y presento en febrero. Algo importante, esta resolución del 2019 sí trae una derogatoria para una resolución del 2014, me parece, que era la que le decía a los grandes contribuyentes que presentaban el 10 de diciembre. Al derogar esa resolución y no emitir mayor comentarios, entendemos que ahora todo el mundo presenta el 28. No hay excepciones, para todos es igual entonces. Según esa derogatoria de la resolución del 14, ahora todos van al 28. Este periodo fiscal, el 28 cae, yo lo revisé ayer, cae domingo, entonces se pasaría para el lunes. 1 de marzo. Correcto. Sí, porque no es año bisiesto. Sí. Sea gran contribuyente, sea territorial, sea pequeño. Sea régimen simplificado, porque el simplificado presenta también 151. Obviamente, como no está obligado a llevar control o a documentar sus ventas, pues presentaría las transacciones de compras, porque realmente no podrían aplicar una sanción por no declarar ventas al no estar obligado a guardar documentación de ventas, ¿verdad? Pero sí, el régimen simplificado, por aquello de las dudas, sí presenta 151 y cualquier institución del Estado, condominios, juntas, iglesias, todo el mundo presenta 151. Y así ha sido siempre. Todos. La plataforma para enviar las declaraciones una vez sí, que se hayan ya elaborado. La plataforma es la misma, sigue siendo el Declara. La declaración debería ser exactamente igual. O sea, el mismo procedimiento que se ha manejado en años anteriores, lo cual es bueno porque no nos incorpora un elemento más de preocupación. Es el mismo formato, debería igual generar el archivo PDF, el Excel y el punto DEC, que es el archivo que al final usted sube en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Es la misma plataforma. Ahí lo que hay que asegurarse es que al momento en que usted presente o suba la declaración tenga el software actualizado, porque eso se actualiza igual que el EDI, que cada vez se utiliza menos, porque ya casi todo está en ATV, todos los años hay que renovarlo. Usted hablaba hace un ratito del 152, del 153, sí, las fechas de presentación también. Tal vez sí, aprovechando, estamos hablando del 151, pero bueno, entre más información tengamos mejor. Okay. El 152 se refiere a y se presenta tal día, y el 153 okay, y a cuándo se traslada. El de 100, bueno, quizás los más comunes, que los que todo el mundo tal vez está muy acostumbrado a ver, es el 151 y el 152, porque todos lo presentan. Ahora, pues con la excepción del 151, pero son los que son más comunes. 151 y 152 quedaron con la misma fecha, 28 de febrero. Hay otros formularios como el 150, el 153, el 54, el 57, 60 y 61, que también son declaraciones informativas. Aquí la regla es la siguiente, como las que sean declaraciones trimestrales, se presentan 10 días de que cierre el trimestre, 10 días después de que cierre el trimestre, las que son trimestrales, y las que son anuales, 28 de febrero. Así de claro quedó en la resolución. La que es trimestral, 10 días después. La que es anual, que solo hay 3, va al 28 de febrero. Bueno, me parece que es la herramienta más fácil. Si es anual, 28 de febrero. Sí, a que yo le diga esta, tal fecha. Si es trimestral, que el que la presenta ya sabe que es trimestral, porque es que hay formularios muy específicos. Hay uno que tiene que presentar el que hace subastas, por ejemplo. Muy poca gente hace, digamos que probablemente la gente que nos ve, muy poco tiene contacto con las subastas, pero el que presenta subastas sabe que es trimestral. Entonces, pues eso no cambió, va 10 días. Entonces, si el corte es trimestral... Para que no quede en el aire, ¿el 152 se refiere? Ok, el 152, que es como el más común, es el donde usted declara las retenciones que usted ha practicado como impuesto único y definitivo, las retenciones en la fuente. Por ejemplo, las retenciones de salarios, de impuesto al salario. ¿Se acuerdan que uno declaraba la base sobre la cual aplica el impuesto anual?
tiene que incluir, porque eso se mantiene, la parte de los créditos fiscales y las deducciones, que si le hace una pensión complementaria hasta el 10% del salario bruto del empleado, tiene que incluirlo ahí. Retenciones en la fuente por pagos que se hayan remesado al exterior. Dietas, en general, cualquier retención que usted haya hecho, y la resolución trae los códigos. Eso sí los actualizaron, los códigos, porque salarios era SL y así, remesas, CRE, entonces es nada más fijarse en los códigos que nos dan, es una tablita que ellos pegaron ahí, entonces usted pone el código que también está en el formulario, es nada más de buscarlo. Toma el código y declara la base y la retención que usted le ha hecho. La forma más fácil de elaborar una 152 es tomar todos los D103 del año, porque todas las retenciones se declaran, en teoría, vía D103 mensualmente o cada vez que usted genera el pago de la retención. Entonces, eso es importante. Siempre concilie el 152 con todos los 103, que no genere diferencia. Entonces, eso se mantiene, nada más que la fecha sí, pues será el 28 de febrero, igual, con el periodo de enero a diciembre. Hay un transitorio, que es el periodo fiscal 2020, porque es 15 meses. Entonces, pues vamos a declarar los 15 meses del 151 y 152 el 28 de febrero. Los otros formularios, 53, 50, es para retenciones de gente que hace, por ejemplo, retenciones bancarias, retenciones de datáfonos, que cuando usted le retienen, la entidad retenedora es la que hace esa declaración, o las entidades estatales que le retienen el 2%, cuando usted tiene una licitación con ellos y a usted le pagan el 98% de la factura, ellos son los que tienen que ir a declarar o informar esa retención. Pero eso, ellos están muy acostumbrados a hacerlo porque eso no cambió, sigue siendo igual todos los años. Y el tema difícil, devolvámonos al 151, digamos que al temido de 151, porque esa es una de las principales herramientas que tiene el Ministerio de Hacienda, es la herramienta por excelencia, creo yo, en ese control cruzado de muchas cosas y por el cual, pues, Hacienda, pues, digamos, entre comillas, le ha resultado, digamos, de gran valor para su proceso de fiscalización, que es el de 151. Me refiero a las multas. ¿Qué pasa si no cumplimos o si cumplimos tarde con la presentación? Sí. Lo primero es recordar que el formulario de 151 es una declaración informativa, no hay ningún pago de impuesto de por medio, por ende no hay multas asociadas a morosidad, porque no hay pago de impuesto. Pero es una herramienta, como usted decía, don José, muy útil y lo ha sido así muchos años, tanto así que las comprobaciones abreviadas, que así llama tributación, cuando le hace algún requerimiento a algún obligado tributario, muchas se basan en un 151, porque a usted lo reportaron por tal monto y usted reportó tal. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, va a seguir igual, nada más que pues ahora tienen factura electrónica. ¿Qué pasa si no presento la D151 o si la presenté y me falta información, o si declaré con un dato erróneo? Son múltiples facetas que llevan diferentes sanciones. La sanción es la misma que veníamos manejando en periodos anteriores, es la del artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que podríamos llegar a la conclusión común de que es de las más groseras que tiene el sistema sancionatorio de este país. ¿En qué consiste? Bueno, 2% de los ingresos brutos del año anterior al periodo que está reportando, con un mínimo de 10 y máximo de 100. Hubo una reforma al código que se traía esos 10 a 3 en algunos supuestos, esto lo podemos ver, pero en general la sanción es la del 83. Entonces, si usted no presentó la declaración y alguna dirección funcional del Ministerio de Hacienda le hace un requerimiento de la 151 y efectivamente usted tuvo que haberla presentado, aplica la sanción. Ahora, ¿qué pasa si la presenté tarde? La presenté el 15 de marzo y tributación nunca me la pidió, nada más que yo presenté tarde. Voluntariamente. Voluntariamente, porque estaba comprobando, no me dio tiempo, el contador sacó vacaciones, lo que sea, presenté tarde, porque eso pasa. No, pero sacar vacaciones en esos días está difícil. Es un pecado. Sí. ¿Me aplica la sanción si presento tarde? Bueno, ¿no puede presentar la factura del hotel que andaba ahí? No, ¿verdad? No. Que el contador andaba, no, ¿verdad? No igual ese quedaría para el siguiente año, Bien. porque fue en marzo.
Pero bueno, ¿aplica la sanción o no aplica la sanción? ¿Qué pasa si tributación viene, inclusive me pide la declaración y yo se la doy? La sanción es incumplimiento en el suministro de información. Y ha habido jurisprudencia del Tribunal Contencioso donde se le ha dado un voto a favor al obligado tributario de que aún presentando tarde la multa no le aplica, o sea, se puede pelear, porque yo sí le di el suministro, yo sí le di la información, tarde, pero se la di. Entonces, por ahí hay un pulsito que uno se puede echar en un caso muy extremo. Pero bueno, la sanción es la misma, la del artículo 83. De igual forma, hay sanciones, porque eso es por no presentarla del todo, por no hacer el suministro de información, que igual aplica en cualquier otro requerimiento de información. Igual, bueno, ok, usted la presentó el 15 de marzo voluntariamente, no tuvo ninguna intervención de la administración tributaria y por ahí, digamos, como dice usted, se echa un pulso. Correcto. Pero, ¿qué pasa si ya hubo una llamada de parte de la administración y ya intervino en una primera instancia? Si ya, digamos, si ya tributación le pide la declaración, porque puede ser que usted no la presentó porque usted creyó que no tenía que presentarla, porque usted dijo, yo no tengo transacciones, todo está en factura electrónica, todo está en sistema financiero, etcétera, no la voy a presentar, porque esa no se presenta en cero. Si no la tiene que presentar, no la sube, ¿verdad? Pero llega a tributación y le dice, no, usted sí tenía que presentarla por esta transacción. Usted incumplió en el suministro de información y por ende le aplican la sanción. Si usted no la presenta del todo, tiene que asumir la sanción. Pero ¿qué pasa si usted dice, bueno, está bien, aquí está? Bueno, habría que echarse el pulso. Pero la opción más conservadora es decir, pague la sanción. Porque le aplica la sanción porque no hizo el suministro y ya vino tributación. Pero esto ya es hilar muy delgado, decir, bueno, me voy a echar el pulso. Ok, se habla de un 2% de los ingresos brutos del año anterior al que está siendo en ese momento sancionado, por decirlo así. En el 101. Ok, en un mínimo de 3 salarios básicos. Sí, digamos, la ley dice, o el código dice, mínimo de 10, máximo de 100. Hubo una reforma que se traía los 10 a 3 en algunos casos. ¿Cuál es el caso? Si se conocen los ingresos, o sea, si el obligado tributario presentó la declaración del año anterior y ahí computó sus ingresos, va con el mínimo de 3, el máximo de 100. ¿Qué significa? Que sus ingresos brutos eran 2 salarios base, le aplican los 3. Y si sus ingresos brutos eran 200 salarios base, le aplica el 100. Hablamos de que el porcentaje de esos ingresos haya sido, claro, digamos, menos de 3, le aplica el mínimo de 3. Correcto. Si está en el medio, pues va con el medio. O sea, si sus ingresos, si el porcentaje, si el 2% de sus ingresos está entre 3 salarios base y 100, digamos que le dio 40, pues va con los 40, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no se conocen los ingresos del año anterior? Porque usted no presentó declaraciones o porque es un obligado tributario nuevo. Este es mi primer año, ¿qué pasa? No tengo ingresos. Entonces ahí va el de 10, el mínimo de 10. Es un poquito más grosero. Y si fue un error dentro de la declaración que presenté, porque en lugar de que fueran 100.000 colones, eran 120.000 colones lo que sí, tenía que reportarle a X persona. Eso recientemente tuvo una reforma, porque antes estaba la del 83, así. Entonces uno decía, pero sí le di información, nada más que se la di mal. Pero sí le di la información. Lo que dice el artículo es suministro de información. Entonces se aplicaron multas bajo el 83, el 2% del ingreso del año anterior por un error en el monto o un error en el código, que usted puso que era SP, servicio profesional, y era un alquiler y no le puso la A. Entonces hubo una reforma en donde si usted lo que hizo fue no declarar una línea, o sea, que hubo una omisión en un dato, o sea, que usted hizo su 151 normal, y eso aplica también para periodos anteriores. Usted le hizo normal, pero no incluyó una línea, se le fue, el sistema no le dio, lo que sea. Entonces, va la del 83 con algunas reducciones, que entonces lo que le dicen es, pondere cuánto significaba ese monto del total. Entonces, saque el total, cuánto porcentaje dejó de declararme. O sea, si usted tenía 1.000.000 de pesos en todo el monto de la declaración y usted no declaró 100.000 colones, es un 10%. Entonces usted dejó de declarar un 10%, digamos, del monto total de la declaración. Entonces hay un tramo. Si le dice que lo que usted dejó de declarar es superior al 10%, entonces le aplica el 25% de la sanción. O sea, saque el 83
el artículo 83, 2% de los ingresos brutos, y a eso le va con el 25%. O sea, le reduce la sanción al 25%. Eso es totalmente nuevo también. Sí, tiene 2 años, por ahí. Y, porque antes se hablaba de que era un 1% de un salario base. Ajá, pero esa todavía existe. Pero eso es con un error en un dato de algo que usted sí declaró. Este caso es que usted no declaró cuando la línea. Omitió o sea, una línea. Que usted no declaró un proveedor okay. o un cliente, cuando no lo declaró. Entonces, el código lo que dice es cuánto representa ese monto que no declaró del total de la declaración, ¿verdad? Y entonces ahora sí, si es superior al 10 va al 25% de la sanción, que si es superior al 25 va al 50 y así, lleva como una escala. Eso es cuando usted no declara una línea, o sea, no declaró un cliente o un proveedor. ¿Qué pasa? Si sí lo declaré, que era el ejemplo que usted ponía, pero el monto estaba mal, el código estaba mal, o el nombre del proveedor estaba mal, entonces ahí sí va un 1% y dice el código por cada error, por cada dato computado mal. Sin embargo, yo aún no he visto cómo uno puede declarar eso en el formulario de 116, porque no hay forma de hacer eso. No hay forma de hacerlo. Entonces Okay. vendrá con una determinación ya de Hacienda, Perfecto. pero eso se mantiene Sí. E importante, que creo que no lo hemos dicho, no se declaran en el 151 ni las importaciones ni las exportaciones. Todo se declara lo que esté en el mercado local, lo que sea una exportación o una importación no se declara. Bueno, qué bien, don Pablo, que aclaró eso. Era una de las consultas que teníamos, pero ya usted lo dijo. Exportación o importación no pasa por el de 150. Están en las excepciones del artículo 4. Así de claro. Además, perfecto. el artículo 4 es no se declaran importaciones, exportaciones y lo amparado comprobantes electrónicos. Así tal cual. Así como dice. El artículo Perfecto. 4. Don Pablo, estamos llegando al final. No sé si algo cree usted que se nos queda por ahí. Si no, pues para que se despida a todos nuestros estimados oyentes y televidentes, por decirlo así, a los cibernautas, dicen sí. Por ahí también. Igual, también, si, con todo gusto, si usted gusta, pues decir cuáles son sus datos, dónde lo pueden contactar, puede ser que a alguien le interese, pues alguna ya claro. Por aparte, alguna asesoría para que usted la pueda brindar también, pues lo puede hacer. Igual, sí, que se nos quede pendientes, tal vez, con la reforma a la ley de renta, con el tema de los alquileres, ¿verdad? Esta resolución, la 71, sí dice que los alquileres no se declaran en el tanto se hayan declarado, valga la redundancia, en el 125 de rentas de capital inmobiliario. Sí. Bueno, la razón ahí es porque cuando se llena el 125, ahí se pone el nombre de a quién se le está alquilando. Correcto. Entonces ya ahí está declarando a quién. Y la otra forma de no declarar un alquiler vía 125 es que usted se haya pasado el régimen de utilidades y el alquiler lo declara en utilidades, pero ¿qué hay ahí de por medio? Un comprobante electrónico. Entonces, no tendría que declararlo. Si ya usted va y declara un alquiler en el 151, habría que revisar por qué. O sea, ¿por qué no lo pagó en 125 o en 101 y por qué no tiene factura electrónica? Pueden haber casos, pero habría que revisarlos. Entonces, antes de poner en el 151, revisemos, de nuevo, eso es como mi reflexión final, revisemos qué hay detrás de eso para no generar alertas ni contingentes en otros impuestos. Tal vez para cerrar, ahora que usted dice 125, ahí ahora muy dado, 103.1, 103-2, correcto, que se vienen modificando, sí. Tal vez en forma rápida, esas modificaciones, ¿cómo las interpretamos en el menú de la ATV? Ok, sí, digamos, básicamente lo que se reformó o lo que se cambió en la 9635 tiene un _2 en la declaración. Y usted me dice, ¿por qué no lo hicieron nuevo? Porque usted pudiera rectificar una declaración del 2018 que no había reforma fiscal y tiene que declarar con el formulario viejo, igual con el 151. No nos podemos olvidar de las reglas anteriores porque si me fiscaliza en 2018 o 2019 va con las reglas anteriores, no con la nueva. Entonces, un D104-2 es la declaración del IVA 9635. El D104-1 es impuestos generales sobre las ventas. Esperamos que no sigan con el 3, el 4 y el 5. ¿verdad? Bueno, será más trabajo para nosotros, eso sí, pero sería muy complicado. Pero sí,
La respuesta sería que el guión 2 se debe a la reforma. El antes de la 96-35 y el después. Si es el 2 es el después y si es el 1 es el antes. Así con el 125 no hay guión 2 porque el 125 es nuevo, igual que el 149 y el 162 de ganancias de capital mobiliario y ganancias de pérdida de capital. Y el 125 de capital inmobiliario. Esos son nuevos, entonces pues, sí. Dentro de 3 años habrá un guión 2 tal vez. Ok. Bueno, de verdad muchas preguntas. Hoy esperamos haberle dado respuestas a muchas. Yo sé que van a quedar algunas que por ahí van a estar, pero bueno, la recomendación es que sigamos estudiando, sigamos actualizándonos, estemos pendientes de todo lo que Hacienda va variando. Eso es lo que nos hace un mal contador, el estar verdaderamente actualizado. Hay que actualizarse, hay que ser responsable con la profesión y los clientes. Uno sabe que a veces da un poquillo de pereza leer, porque uno tiene su trabajo y después tiene que sacar tiempo para leer, pero el leer, el estudiar es lo que hace es parte del trabajo que un contador correcto pase de ser ordinario a ser extraordinario. Entonces, si queremos ser extraordinarios, hay que estudiar. Me gusta más eso, no bueno o malo, ordinario o extraordinario. Me gusta mejor esa frase, don Pablo. ¿Dónde lo podrían localizar usted, don Bueno, Pablo? lo más fácil es ahora por medios tecnológicos, por el WhatsApp, por el teléfono. Entonces voy a dar mi celular, no tengo ningún problema, ¿verdad? Mi número es 8647-0032, 8647-0032. Ahí con una llamada, un WhatsApp, con mucho gusto, y pues ya después nos redireccionamos a algún correo electrónico o algo así, pero más fácil por el celular. Don Pablo, muy agradecido de parte de todos los colegiados. Estoy seguro que esta charla, este programa de hoy, de muchísima utilidad, como todos. Pero bueno, muchas preguntas que se hacían los colegiados. Muchas gracias, don Pablo. No, con mucho gusto. Siempre agradecido con usted, don José, con la Junta Directiva, con el colegio en general. Y pues bueno, nuevamente un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos vio hoy. Muchas gracias. Estimados colegiados, llegamos al final de un programa más de La Voz del Contador Privado. Gracias al gentil patrocinio de las empresas Cyberfull y Tecapro. Hoy con un día, ya ustedes lo vieron, de muchísima importancia y actualidad. Los esperamos a todos ustedes en una próxima entrega de su programa La Voz del Contador Privado y sigamos trabajando entre todos porque esto lo vamos a sacar entre todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.